Bien, yo les voy a dar la primera clase sobre marcadores moleculares, mapas genéticos y el genoma de vida. Básicamente voy a explicar principios de genética básicos, digamos, para que ustedes puedan también en cierta medida interpretar o seguir las clases que tienen a continuación en lo que se refiere a marcadores moleculares, utilización de los marcadores moleculares y mapas genéticos eh, en vida específicamente. Bien, mi nombre es Ricardo Mazzueli y soy profesor de la Cátedra de Genética de esta facultad. El contenido de esta clase está dividido en cuatro puntos. El primero es la organización del material genético. El segundo, especialmente en las especies eucariotas. El segundo es sobre los marcadores moleculares, tipos de marcadores moleculares, pero me voy a referir o voy a hacer hincapié en marcadores que se están más utilizando en la actualidad, porque hay distintos tipos de marcadores y sería muy extenso describirlos a todos. Así que me voy a referir solo a algunos tipos de marcadores. Y luego el uso de estos marcadores para hacer mapas genéticos en base a un concepto fundamental de genética que es el ligamiento genético, ¿no? Y finalmente, cómo se usan estos mapas genéticos y el concepto de ligamiento para el mejoramiento asistido, o sea, la posibilidad de usar un marcador molecular para poder seleccionar genes de importancia agronómica, de resistencia a enfermedades o de rendimiento, o QTLs, que son genes que gobiernan caracteres cuantitativos en el mejoramiento genético. Esto le llamamos mejoramiento asistido. Bien, lo primero que tenemos que entender es cómo está organizado el material hereditario en un núcleo eucariota, en este caso, ¿no es cierto? Eh, Primero que el tamaño del genoma en las distintas especies, en este caso hablando de los tres distintos dominios de la vida en la Tierra, varían enormemente. Y fíjense en el cuadro este de la izquierda, que ustedes tienen Arabidopsis thaliana, que tiene un tamaño del genoma de 125 millones de bases, y aproximadamente tiene unos 25.000 genes. En esa cantidad de bases hay unos 25.000 genes. Después hay especies como la cebolla, Leucepa, que tiene 18 millones, 18.000 millones de bases y tiene 40.000 genes en su genoma. O sea, fíjense la enorme diferencia que hay en el genoma de una planta como Thaliana, que es una plantita que se utiliza como modelo genético porque tiene 5 cromosomas, es pequeño el genoma, y cómo el genoma es enorme en el caso de Alocepa. En el caso del arroz, Oryza sativa, el genoma de Oryza sativa es más pequeño que el de Alocepa, que es enorme, y un poco más grande que el de italiano, ¿cierto? 450 millones de bases y tiene también cerca de unos 40.000 genes. Y en el caso de vitivinífera está cerca de las 500 millones de bases eh, y tenemos cerca de 29.000 genes. O sea que fíjense que el número de genes no varía mucho entre las especies, pero sí varía enormemente el tamaño del genoma. Y esto puede estar dado por distintas razones. Acá a la derecha tienen, por ejemplo, en el eje de las X, el tamaño del genoma en millones de bases y después tienen en cada barra, digamos, horizontal, son distintas especies en los tres dominios, arqueas, bacterias y las eucariotas, ¿no es cierto? Fíjense que, por ejemplo, en bacterias ustedes tienen genomas pequeñísimos de menos de 1 millón de pares de bases, que como un micoplasma. Un micoplasma, por ejemplo, es la enfermedad de Pierce, que se llama, bueno, no me puedo acordar el nombre ahora. Esta es una enfermedad que produce el taponamiento de los vasos y que fue secuenciada por un consorcio brasilero en el año 2000.
este micoplasma tiene menos de 1 millón, cerca de 500.000 pares de base aproximadamente. Y es digamos, un procariota muy pequeño. Pero fíjense por ejemplo, las angiospermas que tenemos acá, en la enorme variación en el tamaño de los genomas, como les decía, desde Arabidopsis, que tiene cerca de unos 125 millones de bases, a el de cebolla, como les decía, que estaba cerca de los 18.000 millones de bases, o el maíz, etcétera, que estamos hablando de una enorme variación en el tamaño de los genomas. Sin embargo, el tamaño del genoma no está relacionado directamente con la función, ¿no es cierto? Tenemos mamíferos como el ser humano que tiene un genoma más pequeño, por ejemplo, que el de la cebolla o que el del pino en el caso de las gimnospermas. O sea que la complejidad del genoma no está, o la complejidad, perdón, del organismo no está relacionada con el tamaño del genoma. Entonces esto se le llamó, es una paradoja, digamos, la paradoja del valor C le llaman, porque el valor C es el contenido de ADN de un núcleo haploide. Entonces no hay una relación entre ese contenido de ADN y el número de genes y la complejidad del genoma. Obviamente que esta variación enorme en el tamaño de los genomas tiene que estar dado por alguna otra razón, y estas razones tienen que ver más con el ADN repetitivo. Como les decía recién, fíjense, en el cuadro el número de genes es similar en las distintas especies, en este caso de vegetales, pero el genoma tiene variaciones grandes. Y esto está dado por el genoma repetitivo. Y ese genoma repetitivo es el que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de los marcadores moleculares, porque este ADN repetitivo tiene mutaciones muy frecuentes que hacen que aparezcan variantes en distintas especies o en distintas plantas, y estas variantes se van acumulando en este ADN repetitivo que está dentro en el genoma, ¿no es cierto? Así que esto es el interés que tiene para esta clase en particular, que se refiere mayormente a los marcadores moleculares. Compactado entonces en el núcleo, o sea, llegando a tener, digamos, millones de pares de bases fuertemente compactados en el núcleo. Fíjense acá la foto de la derecha es tratando un bacteriófago, o sea, un virus que se alimenta de bacterias, que cuando le dan un choque osmótico libera de su cápside el ADN, el ácido nucleico, y fíjense el tamaño del ácido nucleico que tiene contenido en una partícula de nanómetros, ¿no es cierto?, que puede tener 2-3 nanómetros de diámetro. Entonces, esta compactación es muy importante a la hora de la expresión de los genes que tienen este ADN. Otro aspecto importante entonces que quiero resaltar acá es que especialmente en las angiospermas, la mayoría de las especies un 70% son poliploides. O sea que han sufrido una duplicación completa de su genoma o de sus cromosomas, pero también en muchos casos el genoma sufre cambios importantes que lo pueden aumentar enormemente o disminuir. Están representados en esta florcita, en el cromosoma, en esta florcita, en el que tenemos un cromosoma pequeño a la izquierda y un cromosoma grande a la derecha, y podemos ver que distintos aspectos como entrecruzamiento desigual, o sea, cuando los cromosomas en la meiosis se aparean y comienzan a entrecruzarse, puede haber un apareamiento desigual que genere un fragmento más grande y uno más chico a partir de ese apareamiento, y pueden disminuir el tamaño del genoma. Puede haber arreglos cromosómicos, por ejemplo, de lesiones, o sea, que se pierdan parte de los cromosomas, y eso hace que ese genoma se achique, digamos. Y lo otro es el silenciamiento de transposones. Los transposones, a los que no me he referido anteriormente, pero si ustedes se acuerdan, los transposones son secuencias de ADN que se pueden movilizar en el genoma en forma controlada por otros genes o en forma independiente.
Estos transposones, que hay de distintos tipos y se pueden movilizar por distintos tipos de estrés, por ejemplo, un estrés abiótico o biótico, puede movilizar el transposón, insertarse en un lugar del genoma nuevo y después movilizarse nuevamente e ir dejando copias en las zonas originales de donde se movilizó, y esas copias eh, aumentan el tamaño del genoma. A medida que se va movilizando, va aumentando el tamaño del genoma. O sea que si pasan miles de generaciones, puede ser que los transposones esos aumenten o disminuyan el tamaño de los genomas. ¿Qué hace que el genoma se... Esto haría que el genoma, si hay silenciamiento de estos transposones, o sea que no se movilizan, el genoma sería más pequeño. Pero puede ser también que el genoma aumente entonces de tamaño por, como les decía, poliploidía, o sea que aumente el genoma total, o los movimientos de estos transposones, como les digo, se van moviendo y van dejando copias, especialmente aquellos que se llaman retrotransposones, que dejan una copia en el lugar donde se mueven, o sea, de donde se originaron, se mueven a un nuevo sitio. En el sitio original queda una copia y en el nuevo sitio también. O sea que van duplicando, triplicando el tamaño del genoma. Puede haber también duplicaciones génicas, o sea que aparezcan nuevas copias de genes, o sea, familias de genes, por ejemplo, eso es típico en genes de resistencia a enfermedades. Hay miles o sea, cientos de copias por ahí de los genes. Y luego también hay secuencias repetidas. Estas son las que les decía yo anteriormente, son muy interesantes para nosotros. O sea, secuencias de ADN que están repetidas, por ejemplo, adenina, timina repetida 10, 15 o 20 veces o 100 veces, depende del tipo de repeticiones, organizadas en distintas maneras en el genoma, aumentan el tamaño enormemente. Entonces, todas estas circunstancias hacen que el genoma no sea en sí mismo algo estable, fijo, sino que se vaya modificando a medida que van pasando las generaciones, ¿no? Y se altera el tamaño. Bien, como les mencionaba entonces anteriormente, hay dos fenómenos que aumentan el tamaño de los genomas. Una es la poliploidía. Acá a la derecha tienen un trabajo publicado en el 2007 sobre el genoma de vid, en el que se habla que la vid, partiendo desde una especie ancestral, hay una divergencia, digamos, hacia Oryza sativa en una rama y en otra rama hacia las monocotiledonias y en otra las dicotiledonias, donde está Vitis vinifera, pero en algún momento de la evolución de las dicotiledonias hubo un paleohexaploide, o sea, una planta que tuvo el genoma, digamos, sextuplicado. Y ese genoma dio origen a lo que sería la vid. La vid, esto por estudios de secuenciación, se pudo ver que podía tener, o sea, que básicamente comparando secuencias, especialmente con otras especies, como por ejemplo con el álamo, que estaba sextuplicado. En el caso de las estrellas estas que aparecen acá, es que ha habido duplicaciones posteriores en el caso de Arabidopsis thaliana y el Populus tricocarpa, que es un álamo, ¿no? Pero el genoma de vid básicamente sería un paleohexaploide. Se llama paleohexaploide porque esto habría ocurrido hace cientos, miles de años atrás, que proviene de una especie que ha sido un antiguo hexaploide, que se ha mantenido. Lo que pasa es que esos hexaploides, o sea que tendría 6 veces el juego de cromosomas, luego se van como homogeneizando los genomas y ahora lo que vemos nosotros en vid es un diploide, es como si un diploide desde el punto de vista genético sería que tiene los genomas, los dos, el apareamiento en la metafase, el apareamiento se produce entre dos cromosomas homólogos y eso sería para nosotros un diploide, ¿no es cierto? Porque si fuera un hexaploide tendría que haber un apareamiento entre 6 cromosomas, pero no, se da un apareamiento entre 2 cromosomas porque este paleohexaploide lo que le sucedió es que fue diploidizándose, o sea, fue homogeneizando su genoma
por intercambio genético en la meiosis, llegando a estabilizarse como un paliohexaploide que se comporta genéticamente en la actualidad como un diploide. Esa es la explicación de vitivinífera. Pero, de nuevo, el origen hexaploide está dado porque el análisis genético del genoma por secuenciación y comparación contra otras especies. Eso sería una situación, el de vitivinífera. O sea, la poliploidía es un fenómeno, entonces, de nuevo, que se multiplica n veces, 2, 3, 4 veces, y tendríamos tetraploides, triploides, tetraploides, pentaploides, el genoma completo. Eso sería un poliploide. Y eso aumenta enormemente el genoma. La otra razón por la que se aumenta el genoma son los transposones. Y un ejemplo es en el maíz, por ejemplo. El maíz, aparentemente 20 millones de años atrás, tuvo un progenitor que era diploide, pero de ese progenitor derivan o divergen dos líneas, linajes. Uno que da origen al sorgo, que es diploide, tiene 750 millones de bases el genoma, y otro a un ancestro del maíz que no se conoce, que no se ha llegado a conocer, pero ese ancestro diploide se duplicó, dio origen a un ese ancestro diploide se cruzó con el sorgo, que es un progenitor del maíz, y duplicó su genoma. O sea que pasó de un híbrido 2N a un híbrido 4N. Sería un alotetraploide. Ese alotetraploide, a lo largo de los millones de años, digamos, desde los 11,5 millones de años, llegando a los 6 millones de años, sufre una fuerte explosión de retrotransposones. O sea, estos son transposones, como le digo, dentro del mismo genoma de maíz, se empezaron a multiplicar estas copias móviles de ADN que se insertan en distintos lugares y van generando que el genoma se infle, digamos, se expanda, se aumente, y así el maíz termina en la actualidad, en el presente, con 2.500 millones de pares de base contra 750 millones de pares de base que tiene uno de sus ancestros, que es el sorgo. O sea que, en definitiva, fíjense cómo aumentó el genoma de maíz en relación a, por ejemplo, un pariente que es el sorgo, ¿no? Bien. Dentro del genoma, ¿no? Digamos, se encuentra inserto entre genes, o los genes están, digamos, inmersos en un mar de ADN repetitivo. Así tenemos entonces, entre este medianamente repetitivo, repeticiones en tándem, o sea, una copia pegada a la otra, seguidas, como un tren, digamos, y entre esas repeticiones en tándem tenemos, bueno, genes multicopias, como son el ARN ribosomal, los genes que producen el ARN ribosomal, o los mini satélites, que unos se llaman BNTR, que por número variable de repeticiones en tándem. Estos son importantes en los seres humanos porque son las que marcadores de este tipo de mini satélites se usan para los test de paternidad. Y luego tenemos los microsatélites, que se los voy a explicar en esta clase, que son repeticiones de 2 o 3 nucleótidos n veces, o sea, 100, 50, 30 veces, depende la especie, ¿no? El tipo de microsatélite. Luego tenemos retrotransposones dispersos. Estos retrotransposones son los mismos transposones que yo les comentaba que se movilizan, y estos tipos son interesantes, estos retrotransposones, como marcadores de los seres humanos. Pero a nosotros en Planta nos van a interesar mayormente los microsatélites, que es lo que vamos a ver en esta clase también. Bien. Volviendo entonces a la complejidad del genoma eucariota y la cantidad de ADN que tiene, fíjense que el ADN de este Sarabidopsis thaliana, es la planta esta modelo como ejemplo genético. En esta planta pueden ver que en esta, digamos, imagen que he tomado de una base de datos internacional, donde tienen acá, a la izquierda, tienen la secuencia, digamos, la secuenciación del genoma, y solamente he tomado una porción de 186.000 pares de base. Este es lo que está representado acá, 186.000 pares de base,
Y fíjense que acá tienen marcadores en distintas zonas de esa región del genoma de, italiana, de la viruela italiana, y pueden ver que si analizamos el genoma acá a la derecha, en la descripción, tenemos algunos genes, pero básicamente en esos 186.000 pares de base del cromosoma 4, solamente hay 50 genes. O sea que básicamente hay gran cantidad de ADN repetitivo, como puede ser, por ejemplo, fíjense aquí se copia like retrotransposón, es un transposón, como les decía. Gypsy-like es otro transposón. Todos los gypsy, estos son transposones, o sea, son ADN que, digamos, de transposones que, como les decía, van agrandando el genoma. O sea que tendríamos algunos genes, en este caso 50, dentro de, digamos, unas 100.000 pares de bases, hay unos 50, 186.000 pares de bases, unos 50 genes nada más. Lo cual demuestra entonces esto, la gran cantidad de ADN, digamos, que no está codificando, dando lugar a proteínas, o sea que no son genes.